Bueno, nosotros quisimos llegar a la población para comentarles de que tenemos un caso sospechoso de dengue en la población. Ayer ha consultado en nuestro hospital una paciente, una señora de 40 años, que había arribado a nuestra localidad. Ella es oriunda de Moldes, pero había estado de visita en el Chaco. Había arribado el día lunes, hace 48 horas, a Moldes, proveniente del Chaco, con algunos síntomas que nos llamaron la atención, que eran muy sospechosos de presentar un cuadro clínico de dengue. Ante la sospecha clínica, el médico que la observa decide tomar muestras sanguíneas y enviar esas muestras hacia el laboratorio central de Río Cuarto, donde hoy nos confirman que esas primeras muestras han sido positivas, para lo cual nosotros debemos hacer una confirmación a través de otros test mucho más específicos si realmente es un dengue. Hay una alta sospecha y es por eso que quisimos comunicarle a la población para tomar las debidas medidas de prevención en cuanto a esta enfermedad. Queríamos aclarar que el virus dengue, quería aclarar que la enfermedad dengue es provocada por un virus que habitualmente puede ser asintomático o presentar síntomas. Dentro de los síntomas que pueden presentar las personas, que pueden ser desde recién nacidos hasta adultos mayores, los síntomas son, de acuerdo a cada edad, diferentes. Por ejemplo, en un recién nacido puede ser grave, en un niño fundamentalmente el dolor abdominal es uno de los dolores claves, uno de los síntomas claves que el chico presenta. En los adolescentes o en los niños mayores se le agrega ya la fiebre, se agrega el dolor retroocular, se le agrega el dolor muscular, y ya en los adultos jóvenes o mayores comienzan con, aparte de la fiebre, aparte de los dolores musculares, aparte de los dolores de articulaciones, aparte de algunos síntomas gastrointestinales, pueden tener hemorragias. El dengue puede ser entonces asintomático o puede ser un dengue que puede estar cursando con o sin síntomas, y de acuerdo también a si tiene enfermedades concomitantes ese paciente puede ser de mayor o menor gravedad. El tratamiento para un caso de dengue siempre es tratamiento sintomático y es el aislamiento de la persona que está enferma en su domicilio. ¿Para qué se aísla? Esto, cuando nosotros hablamos de aislamiento, por ahí nos recordamos a la época de pandemia de COVID y nos pone un poco mal. En realidad es aislarla un tiempo prudencial, para que esa persona, si eventualmente algún mosquito la pica, no sea ese mosquito que ha picado a esa persona que está enferma el transmisor de la enfermedad hacia otra persona. Entonces así entra en juego nuestra prevención en cuanto a la familia y a los alrededores de esa vivienda que ha estado la persona infectada. Y después, en cuanto se hospitaliza o no un paciente con dengue, depende de cómo está el caso clínico, depende de cómo está la paciente, y depende muchas veces de que si tiene o no enfermedades de base, o también de la edad del paciente. En este caso que estamos hablando, es una persona, un adulto joven, que está más que con síntomas de fiebre y mialgias, no tiene otra cosa, el dolor retroocular, obviamente que esas cosas están presentes, pero no tenemos signos de alarma que hoy nos hagan sospechar que tenemos que llevarla al hospital para internarla. Sí tenemos que estar atentos y tenemos que estar muy atentos en cuanto al seguimiento de esta paciente para que la situación no agrave. ¿Cuántos días de seguimiento en este caso se da? El seguimiento de la paciente es, desde que ella consulta a las 72 horas de haber vuelto de viaje y presentar los síntomas. Entonces nosotros ahora, nuestra modalidad siguiente es esperar la confirmación de este caso mediante otra prueba que calculamos que en 24 horas más la tenemos, y bien, si ese caso está confirmado, nosotros estos primeros 7 días son los días que tenemos para actuar, y vamos a contar como día número 1 el día lunes, que es cuando ella vuelve del Chaco. Y la actuación se refiere en cuanto a las medidas de prevención y a las medidas de qué se hace para el control del vector en la zona donde vive la señora y en la zona aledaña a la señora. ¿Convive con alguien la persona? Sí, convive con su familia. Tengo entendido que su familia está compuesta por su esposo y 2 hijos adolescentes mayores, ya jóvenes, que actualmente están asintomáticos, no tienen síntomas, y que no habrían viajado con ella. Bien. En cuanto a medidas de prevención, digo, por el resto de la comunidad, ¿qué podemos hacer? Las medidas de prevención son las que siempre venimos repitiendo, y que son el uso de tejidos mosquiteros en las casas, la utilización de repelente cuando estamos al aire libre y la renovación de ese repelente si estamos muchas horas expuestos al aire libre,
y todo lo que signifique eliminar de los patios de la casa aquellos elementos donde se pueda juntar agua. Por ejemplo, alguna maceta vacía, algún tarro en el patio y, por supuesto, el desbullado, el cortar el pasto, el tener el pasto corto, que son lugares donde puede anidar el virus, el mosquito que puede tener el virus. O sea, 2 medidas de prevención claves es la de evitar la picadura del mosquito y evitar la propagación del mismo, ¿no? Exactamente. En caso de que ocurra algo similar o algún otro caso o algún síntoma que pueda llegar a sospechar por este tipo del dengue y demás, ¿cómo pueden comunicarse? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿O a dónde pueden evacuar las dudas? A toda persona que presente algún síntoma y el cual ella sugiere o tiene la persona tiene la duda de que la sospecha de que puede estar cursando un dengue o que quiere evacuar dudas en cuanto a prevención, no debe dudar en acercarse al hospital y consultar con cualquiera de los facultativos que allí trabajan, ya sea tanto médicos que atienden a adultos o pediatría. Con cualquiera pueden hablar y si no, me hablan conmigo que no tengo ningún problema. Y si alguno tiene una duda en cuanto a cómo hacer, si tiene que tomar alguna medida extraordinaria, más allá de la que vaya a realizar desde el municipio como prevención cerca de la zona donde está esta paciente, también vamos a evacuar esas dudas. Intendente, ¿se ha tomado alguna otra medida en particular a raíz de este caso? Sí, buenos días, ante todo, bueno, para mí buenos días todavía. Sí, se está trabajando desde el día 1 de nuestra gestión en el desmalezado, pero todos conocemos la situación climatológica que nos viene apurando el crecimiento de los fachinales y de los yuyales. No damos abasto, si bien estamos trabajando con contrataciones privadas también, y así continuaremos. Por otro lado, ya se tomó contacto con la parte epidemiológica de Córdoba, donde si todo estaría dentro de lo ordenadamente que se resolviera de esa manera, para mañana ya estaríamos realizando las fumigaciones correspondientes, porque todo lo que es reguladores, químicos reguladores de ese tipo de vectores, de ese tipo de mosquitos, viene de la parte epidemiológica provincial. ¿Esta fumigación se haría en el lugar donde se encuentra esta persona o en toda la comunidad? En toda la comunidad y todo a su alrededor. Por lo pronto solamente es un caso normal que se ha conocido de un caso de dengue importado, por autóctono nada, ¿no? No es autóctono, es importado, exactamente. Recordemos, disculpe doctora, recordemos que están los casos asintomáticos, por lo tanto extrememos las medidas de cuidado. Yo le pido por favor a la gente que tiene el uso de neumáticos, allí es donde más se produce la producción de mosquitos con el acúmulo de agua, porque tienen todas las medidas, temperatura, oscuridad, agua y resguardo. Por lo tanto, es donde más se prolifera este vector. También, como decía la doctora, los cacharros, las macetas, que cuidemos, extrememos, no vayamos al cementerio y le pongamos agua a los recipientes, pongámosle arena mejor. ¿Por qué? Porque eso predispone a toda la producción de este tipo de vectores. Donde se puede acumular agua. Exactamente. Tal cual. La pregunta, perdón, César, en cuanto al tema de la fumigación, en realidad las fumigaciones que se realizan, en el caso de que este caso sea confirmado, no es para evitar la propagación de la enfermedad, sino que la fumigación es para combatir aquellos mosquitos adultos que se puedan haber contagiado por haber picado a una persona que está infectada de dengue. Es por eso que a lo mejor muchas de las personas nos pueden preguntar por qué no hacemos fumigaciones masivas en el pueblo. Desde Epidemiología de Córdoba nos han comunicado esto, es decir, no sirven las fumigaciones masivas porque en realidad los mosquitos van a seguir estando. Los mosquitos tienen un periodo de vida de aproximadamente 45 días y vuelan aproximadamente 200 metros. Entonces, por eso se fumiga mucho en los alrededores de la casa donde está la persona infectada, y el resto del pueblo a lo mejor no va a estar fumigado, porque así como yo a lo mejor mato hoy haciendo una fumigación a todos esos mosquitos adultos, pero no voy a matar a las larvas,
¿no? Entonces mañana voy a tener otra tanda de mosquitos que van a hacer. Entonces tendríamos que fumigar todos los días para evitar justamente eso, porque no tienen efectos residuales. Y si quisiéramos usar algún tipo de plaguicida con efecto residual, ya estamos hablando de plaguicidas que pueden llegar a ser tóxicos para la población. Entonces estaríamos teniendo otro tipo de inconvenientes después. Entonces en esto hay que ser muy cautos para que no confundamos a la población, y tampoco queremos con este comunicado es que la gente entre en una especie de susto o de mucho temor o miedo de querer entrar otra vez en la época de COVID, que bueno, fue muy fea para todos, sino que solamente es que estén atentos, es que extrememos las medidas. A los niños que van a las colonias de verano no deben dejar de ir, al contrario, deben ir, pero ponerles repelente. Si tenemos una juntada en el parque, una fiesta, bueno, pongámonos repelentes. A eso es apuntar, fundamentalmente la prevención. Medidas básicas de prevención. Las medidas básicas de prevención. Y los repelentes que sean marcas registradas por el ANMAT y no sean, yo he tenido consulta. Yo sé que económicamente es tan caro, pero he tenido consultas si el agua con perejil y con ajo en infusión sirve para... No, sirve para hacer una exquisita vinagreta, pero no para el mosquito. Claro. ¿Esta persona habría viajado a Chaco y volvió? ¿No estuvo en contacto con otra localidad, en algún otro lugar? Aparentemente no, aparentemente viajó a Chaco y volvió a Moldes. Puede haber hecho paradas en algunos lugares, pero volvió a Moldes. Y también quiero aclarar que desde el momento en que la persona vuelve, nosotros les expliqué que lo contábamos como el día 1. Siempre, desde el momento en que la persona presenta síntomas, hay aproximadamente unos 7 días en donde ese mosquito puede estar contagiando, porque a lo mejor la persona vino el lunes, le picó un mosquito el lunes a la noche en su casa y está infectado. A nosotros nos da 7 días el hacer la fumigación, porque el entrar después a fumigar esos 7 días sería tardío y ya a lo mejor ese mosquito se expandió y estuvo contaminando. Pero y generalmente es entre el tercer y cuarto, quinto día, es el día donde hay que hacer efectiva la fumigación de la casa y de los alrededores. Es por eso de que no se fumigó, digamos, aún sabiendo ayer que podíamos tener un caso sospechoso aunque no estuviera confirmado, no se fumigó porque tampoco hubiese sido efectiva, porque el mosquito no está en etapa de contagiar. No es que el mosquito absorbe la sangre de esa señora o de ese señor e inmediatamente es infectivo para otra persona. Tiene que pasar un lapso de tiempo, unos procesos dentro de su cuerpo para poder generar infectividad. ¿Sí?